Buenos días, hermanos. Buenos días. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bueno, en esta mañana pues tengo un tema acerca de un capítulo de la Biblia del cual no es muy común que se hable. Sin embargo, es un tema que está en la Biblia, y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué será que Dios permite que este tipo de pasajes y este tipo de acciones queden registradas en la Biblia? ¿Cuál es el caso? ¿Verdad? Y yo me he preguntado mucho esto, y también he pensado respecto de la historia que vamos a ver acerca de si yo tuviera que escoger mi árbol genealógico, pues a quiénes escogería para que lo conformara. Entonces Dios también hizo eso, o sea, escogió el árbol genealógico para un propósito muy importante. Así que vamos a iniciar el día de hoy en el contexto del libro de Génesis. Hoy vamos a ver una maravillosa historia de la gracia de Dios. Bueno, entonces en el libro de Génesis se nos menciona que Jacob tuvo 12 hijos. Entre ellos tuvo de varias esposas, ¿verdad? Entonces entre ellos tuvo a Judá, quien era hijo de su esposa Lea. Y después, más adelante, tuvo a José, que era hijo de Raquel. Como ustedes ya recordarán, Raquel gozaba de la preferencia y de un amor muy especial por parte de Jacob. Entonces resulta que José era un hijo entonces muy especial para este hombre. Y José le tenía en gran estima, y ustedes ya recuerdan toda la historia, que hasta lo distinguió con una túnica, una ropa muy especial entre sus hermanos. Y luego él soñaba y venía y le decía a sus hermanos, yo soñaba que ustedes me servían a mí. No, pues imagínense, o sea, eso generaba pues envidias y generaba pues malos sentimientos hacia él de parte del resto de sus hermanos. Entonces estamos poniendo el contexto también. Aquí está José, y resulta que debido a la envidia que les despertaba a su hermano José, sus hermanos un día, andando por allá lejos de donde estaban las tiendas donde habitaban, allá con los rebaños, uno de los hermanos sugiere matarlo, porque ya era tanto el encono que sentían contra él. Entonces, pero Judá dice, no, mejor no hay que matarlo, mejor qué tal si lo vendemos a unos mercaderes esos que van pasando por allá, caravanas que van a Egipto, pues qué tal si lo vendemos. Y entonces empieza a desarrollar esta historia, y nosotros esperamos encontrar, estoy en el capítulo 37 de Génesis, y entonces uno espera encontrar que esta historia continúa, ¿verdad? Pero no, hay como un paréntesis, y entonces llegamos al capítulo 38 de Génesis. Y en el capítulo 38 nos narra qué fue lo que hizo Judá después de haber sugerido que vendieran a su hermano, como efectivamente hicieron, ¿verdad? Recuerden que llegaron y le dijeron al papá que se lo habían comido los animales, etc. Y entonces, al ver el dolor tan grande de su papá, yo me puedo imaginar que Judá de pronto como que le cayó el 20 de lo que había hecho, y entonces él se sintió tan mal y de pronto tenía tantas emociones encontradas que decidió hacer lo que nos dice aquí en Génesis 38. Dice, por esos días Judá se apartó de sus hermanos. O sea, a la vez que habían estado juntos tramando esto, pero a la vez él se sentía mal por lo que había hecho. Y entonces decidió huir del problema, no salió huyendo porque era su familia. Y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hira, residente del pueblo de Adulam. Y allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Entonces aquí Judá está rompiendo con la tradición familiar de que el papá es el que les escoge la esposa al hijo, ¿verdad? Y aparte se está casando con una cananea, no se está casando con alguien de su misma tribu. Entonces empieza a tomar una serie de decisiones Judá
que no tienen buenos resultados, que no lo llevan a buenas consecuencias. Luego de tener relaciones con ella concibió y dio a luz un hijo. Y luego dijeron, ¿cómo le ponemos? Y ella dijo, hay que ponerle Ed. Y así fue como le pusieron, Ed. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo, tuvo otro hijo, al que llamó Selah, el cual nació en Kesib. Si nos fijamos también, aquí ella concibió a luz y ella le llamó En aquellos tiempos, en esa cultura, el hombre era el que solía ponerle el nombre a los hijos. Pero entonces ahí vemos que la esposa tenía sus influencias cananeas, ¿verdad? Tenía otras costumbres y entonces ella es la que le pone el nombre a los hijos. Y esto lo menciono pues solo como un detalle para ir viendo más o menos cuál era el medio en el que vivía Judá. Pasa el tiempo y entonces Judá ve que ya él está en edad de merecer y entonces va y le escoge una esposa. Y va y la escoge, o sea, no regresa a su tribu, con sus hermanos, a buscarle una esposa a su hijo, sino que se va otra vez a los cananeos y le busca una esposa, y esta llega a ser una jovencita, porque recuerden que en aquellos tiempos las daban en matrimonio muy jóvenes, 14 años, 15 años. Y entonces esta muchacha se llama Tamar, y ella es una cananita también. Tamar quiere decir palmera, quizás aduciendo al hecho de que ella era alta y delgada, eso no dice la Biblia, pero pues ese es el significado del nombre de Tamar. Pensando en cómo se sentiría Tamar, es una muchacha de 14 años, más o menos, es lo que nos podemos imaginar. Ella, saber que vas a salir de tu casa, te vas a ir a vivir a la casa de un hombre al que no conoces. Pero yo creo que ella sí había escuchado acerca del hombre con el que la iban a casar, y yo me imagino que no estaba muy contenta, y ahorita vamos a ver por qué. Judá consiguió para él, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. ¿Cómo se llamaba el primogénito? Él, en otras versiones de la Biblia dice que no era malo, dice era un hombre malvado. Malvado, o sea, no solamente era malo como la carne de porco, malo. Entonces, yo me imagino que ella ya había escuchado cómo era, y yo puedo pensar que ella tenía temor de que me fueran a casar con un hombre así. Y cuando finalmente la casan, si dice la Biblia que él era un hombre malvado, pues ¿cómo se imaginan que la trataba ella? Yo puedo pensar que quizás la golpeaba. Estoy diciendo que no dice la Biblia eso, pero era tal el grado de su maldad. Quizá era un hombre que no tenía respeto por la autoridad, que no tenía valores, que no hacía sentir a su esposa protegida, que no era un hombre obediente. Entonces Dios decide quitarle la vida. Y uno dice, ¿cómo es que Dios, si Dios es amor, decide hacer esto? Pues así lo decidió, en su voluntad, quitarle la vida. Porque vamos a ver más adelante cómo Dios tiene un plan mayor que el que podemos los seres humanos ver en nuestro entorno. Entonces, Judá le dijo a Onán, o sea, al siguiente hijo, ¿verdad? Le dice, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Esta no era una idea de Judá, sino que en esa cultura así se acostumbraba. Más adelante esto vino a conocerse como la ley del levirato. Ahí todavía no, recuerden que todavía no tenían la ley que le fue dada a Moisés, pero los historiadores dicen que era una costumbre que tenían, que para asegurar provisión para la viuda y descendencia para el hermano, pues digo, para el difunto, entonces casaban a la mujer viuda con el hermano del muerto, y entonces cuando tenían descendencia, ese hijo iba a ser
hijo de Er, no iba a ser hijo de Judá. Y ella iba, la mujer iba a recibir la herencia que le correspondía a ese hermano. Y eran las costumbres de la época. Entonces Judá le dice, bueno, Onán, pues cásate para que levantes descendencia. Pero como que Onán, con el ejemplo de su hermano, y a lo mejor Judá no era un papá también muy pendiente de sus hijos, pues vamos a ver qué fue lo que hizo. Dice, pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, evitaba que su hermano tuviera descendencia. O sea, él tomaba precauciones, ¿verdad? Sí estaba con ella, pero tomaba precauciones para que no quedara embarazada. Entonces, esta conducta de desobediencia desagradó y ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. O sea, su conducta de desobediencia, de no querer hacer lo que se esperaba de él, de no cumplir con esos valores, por no querer proteger a Tamar, entonces por eso Dios tomó esta decisión y también le quitó la vida. Ahora imagina Judá, o sea, se muere un hijo, se muere el otro, y en aquel tiempo el tener descendencia era la cosa más grande a que podía aspirar un ser humano, tanto un hombre como una mujer. Para un hombre significaba la perpetuidad de su línea de sucesión. Para una mujer significaba la seguridad para el resto de su vida, porque si ella se moría el esposo pero tenía hijos, los hijos iban a ver por ella y ella iba a tener una identidad y ella iba a tener un lugar en la dinastía familiar, en la casa donde ella habitaba. El hecho de que una mujer no tuviera hijos en aquel tiempo y aún ahora, ¿verdad? Que hay personas que todavía ven eso como juzgando a las personas, y eso causa un gran dolor en una mujer que no puede tener hijos, y más en aquella época. Y yo me imagino que era el deseo más grande y era una bendición que cuando se casaban les decían que Dios te conceda muchos hijos y que tengas tus descendientes, etc. Entonces, Tamar se ha de haber sentido usada, que no tenía protección. Quizás se habrá sentido humillada, porque imagínate, de pronto tú viuda y luego te dicen, y ahora cásate con este. O sea, imagínate, ella obedece, está con él, pero cuando ve las acciones de Onán, que a él no le importa a ella, que él no quiere protegerla, pues entonces aquí podemos ver que ella se habrá sentido humillada, menospreciada, con una profunda tristeza y un sentimiento de no tener valor, de que no valía nada para nadie. Se habrá sentido también desamparada. O sea, ¿ahora quién va a ver por mí? ¿Qué voy a hacer aquí yo en este? No tengo lugar, o sea, no tengo yo lugar aquí en esta casa. Y desilusionada, porque no sé cómo. Quizás si Judá se habrá enterado de lo que pasaba en la intimidad con ellos, pero Judá no hacía nada al respecto. Entonces ella se habrá sentido totalmente desprotegida, un sentido de desprotección total. Y pues, aparte, ahora sí como dicen, le llovió sobre mojado, le dice, entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en casa de tu padre, hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos, así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pensando en tiempos modernos, a lo mejor una mujer que por alguna razón queda sin esposo, yo creo que debe ser muy difícil pensar en volver a la casa de tus padres, porque tú ya estás acostumbrada a la autoridad o a la forma de vida que tenías con tu esposo. Entonces regresas a casa de tus papás, de donde tú ya habías salido, y te mueve totalmente el tapete. O sea, es algo que te cambia los planes. Y entonces Tamar aparte se sintió
sintió pues menospreciada y abandonada, porque ni siquiera Judá le dijo, mira, pues no te preocupes, quédate aquí, no, yo me voy a encargar de protegerte, de proveer para ti, y cuando Selá crezca, pues entonces te podrás casar con él, y entonces sí cumplir ese deseo y ese anhelo de tener hijos y también de darme a mi descendencia, ¿verdad? Y seguir la línea de sucesión. Pero no fue eso lo que ocurrió. Y entonces Tamar regresa a casa de sus papás como viuda. Ahora, las viudas en aquel tiempo vestían un ropaje pesado, oscuro, de telas ásperas, porque pues eran viudas y tenían que, la tristeza que la tenían por dentro, no nada más era por dentro, también era por fuera. Entonces, pensemos un momento en Tamar, o sea, aparte de que no me protege, todavía me manda de regreso con mis papás como un bien dañado, como una mercancía que ya no queremos. ¿Y cómo voy a llegar a mi papá y decirle, papá, ya no me quisieron allá? Pues, ¿qué hiciste? Una devolución. Entonces, Judá, recuerde que vivía en Canaán, y las costumbres, aunque no queramos, se pegan. A veces ni cuenta nos damos. Y ahí en Canaán yo me imagino cuando las personas pues no tienen la directriz de Dios y de cómo él toma decisiones, a veces son presas de las supersticiones. Y a lo mejor él decía, no, yo creo que esta tiene algún hechizo, tiene desde mal agüero. Oye, ya se me murieron dos, le doy al otro y también se me va a morir. Entonces yo me voy a quedar sin descendencia. Entonces como que para él eso era de, mejor mira, echamos tierra al asunto y aquí no ha pasado nada. Y se deshace de Tamar y la manda a su casa. Y pues era una deshonra, en ese tiempo era una deshonra regresar a casa de papá, porque ella debió de haber permanecido en la casa de Judá, de cualquier forma, porque ya era como una hija suya. No sucedió así. Y pues ahora Tamar tenía que depender de la caridad de su familia. Imagínense, a lo mejor Tamar tenía más hermanos o hermanas y veía que todos se casaban, que tenían sus hijos y ella no tenía nada. Y seguía viviendo ahí. Y sentía que ya no merecía como que le estuvieran dando por caridad, sino que a lo mejor tendría que haber trabajado muy duro para sentir que al menos no ponía su pan de balde. Sentía que tenía que trabajar más que los demás para poder estar dignamente en casa de su padre, pero sin ningún propósito. ¿Qué pasaría cuando ya no pudiera trabajar? Si su padre moría, ¿qué pasaría? ¿Andaría rogando en casa de sus hermanos que le dieran de comer? ¿Quién viera por ella? Si se enfermaba, ¿qué iba a pasar con ella? Y ella todavía era una mujer joven, así que esta era la situación de Tamar. Y estas eran las opciones que ella vio en aquel momento. La primera era olvidarse del asunto como Judá y no levantar descendencia para él, porque ella sabía que era su deber levantarle descendencia a su esposo también. No era solo por su provisión, sino era porque tenía que levantar descendencia para el esposo. O la opción era casarse con él y pertenecer a una familia totalmente diferente. Pero otra vez, en aquella cultura, a lo mejor a ella la iban a ver diferente. No la iban a ver como la novia que llega virgen al matrimonio y con toda la fiesta y con todo. No, ya iba como de segunda mano a integrarse a otra familia. Estoy hablando de la sociedad de aquel tiempo. O la otra alternativa, tomar el asunto en sus propias manos y hacer lo correcto y perpetuar la línea de su esposo muerto. Así que todas estas cosas estaban en la mente de Tamar día tras día, porque yo creo que no tenía más cosas en qué pensar, ¿verdad? Y nos dice el versículo 12 de Génesis 38: después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. O sea, ahora Judá queda viudo.
Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas y lo acompañó, ¿quién creen? Pues su amigo Irán, el adulamita. Aquí también, pensando en Judá, se le muere un hijo, se le muere el otro, y ahora se le muere la esposa. Y entonces puedes imaginarte el sentir de Judá también, o sea, no tengo a nadie, nomás tengo un hijo, y ya ha crecido, pero yo no quiero dárselo a esta mujer. Es más, yo creo que ya ni se acordaba de ella, porque aquí ya había pasado tiempo, y entonces yo creo que ya ni se acordaba de Tamar. Entonces, total que el amigo le dice, ay, mira, estás acá sufriendo y todo, vente, vámonos, mira, vamos a las festividades que hacían en ese lugar de Timnat cuando esquilaban las ovejas, ¿verdad? Porque era tiempo de abundancia, esquilaban las ovejas y tenían ya bienes con qué pasar el resto del año, ¿verdad? Entonces, sí, se va a Judá efectivamente con su amigo la Adulamita, que le daba muy buenos consejos, entre comillas. Y aquí, por ejemplo, a Tamar se supone que la deberían haber invitado al funeral de su suegra, pero lo más probable es que ni la invitaron. Quizá que era cuando ella escuchó que su suegra había muerto, dijo, quiere decir que ni siquiera piensan en mí, ni se acuerdan de mí, porque en esa cultura te invitaban al funeral, y aún aquí en Occidente hay algunas culturas donde te invitan al funeral, no es que tú escuchas y vas, sino eres invitado. Entonces aquí a Tamar ya ni la hacían en el mundo. Y entonces empieza ella, ahora sí, en una búsqueda por la justicia, porque ella se sentía tratada injustamente y empieza a hacer esa búsqueda de la justicia. Y vamos a ver qué fue lo que hizo. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada de Enayim, que está en el camino a Timnat. Y aquí podemos ver una ilustración de Tamar que se cubrió, se quitó la ropa de viuda, consiguió otras prendas, se puso su velo para no ser identificada. Y entonces, ahora sí que podemos ver que Timnat era una esposa desesperada, ¿verdad? Como las del programa ese de esposas desesperadas. Tamar era una esposa desesperada. Y entonces, una esposa desesperada tomando medidas desesperadas, pero sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? O sea, ella dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto lo hizo, o sea, esto de ponerse esa ropa de quitarse su traje de viuda, lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. O sea, dijo, ahora fue cuando ella, a lo mejor mientras estaba en casa de su padre, a lo mejor había un rayito de esperanza. Ay, cuando crezca Selá, Judá va a mandar por mí. Pero al ver que ya estaba grande Selá y no se lo daban, dijo, no me lo van a dar. O sea, no voy a tener mis hijos, no voy a casarme, voy a ser viuda para siempre mientras viva. En ese camino donde va Judá para esquilar las ovejas, entonces se encuentra ahí a Tamar. Acuérdense que ella traía el velo para que no la reconociera. Y las mujeres de la vida galante de aquella época se ponían ese velo para que no las reconocieran. Y me imagino que eran de otros pueblos, no del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque acuérdense que la costumbre era que si una mujer era encontrada en cualquier pecado de índole sexual, fornicación, adulterio, etcétera, era apedreada hasta la muerte. Entonces, me imagino que sí tenían bastante miedo de incurrir en esos detalles, pero resulta entonces que va Judá por el camino y ve a Tamar, que él no sabe que es Tamar. Entonces su amigo Ira le dice, ¿Ira? Y entonces
le dice, pues, ¿sabes qué? Pues a lo mejor le dijo, ¿sabes qué? Yo te espero por allá y aquí te quedas, ¿cómo ves? Entonces Judá se acerca a ella y le dice, empieza a hacer una transacción comercial y entonces hacen su trato y entonces ella le dice, ¿pero qué me vas a dar? Y yo pienso que Judá no tenía planeado hacer esto, porque ni llevaba dinero, o bueno, no dinero pues, pero no llevaba bienes con qué pagar. Entonces le dice ella, ¿pero qué me vas a dar? Y entonces él le dice, pues te voy a dar un cabrito de los de mis rebaños, cuando te lo voy a mandar. Y yo imagino que Tamar dijo, sí, claro. O sea, como eres un hombre que cumple sus promesas, pues claro que sí voy a confiar en que sí me vas a dar el cabrito, ¿verdad? Y entonces el engañador, ahora alguien salió más listo que él y toma ventaja. Y Tamar le dice, ¿qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. En el versículo 18. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Esto no era cualquier cosa, esto era la identidad de un patriarca. Era como ahora darle tu IFE, tu tarjeta de crédito y tu licencia de manejo a alguien ahí de la calle. Así era, o sea, así de importante. Este es el sello y se llevaba colgado con un cordón de cuello. Y como en ese tiempo todavía no había escritura, entonces ellos lo que hacían era poner ese sello que estaba tallado de manera peculiar según cada familia, y entonces con ese sello en cera lo ponían, y eso era el sello cuando hacían una transacción, cuando hacían algún acuerdo. Entonces dices tú, pues, ¿qué estaba pensando este tipo? O sea, ¿cómo se le ocurre darle esto tan valioso a alguien que ni conoce? Pero no nomás le dio el sello y el cordón, también le dio el bastón. El bastón no era un simple trozo de madera que usaban para ayudarse a caminar en aquellos lugares agrestes. No. El bastón de un líder de la tribu era un emblema de autoridad, algo así como un cetro real, y tenía el linaje del líder grabado y los nombres de los anteriores portadores. O sea, Abraham, Isaac, Jacob, todos estaban ahí grabados, y él agarra ese bastón y dice, sí, ten. O sea, era tal su urgencia, su vacío emocional, su tristeza, yo no sé, pero no estaba en sus 5 Judá, yo creo, cuando se puso a hacer esto. Entonces Tamar agarra las prendas, está con él y queda embarazada. Obviamente no lo supo ahí en ese momento, pero dice, Judá envía a su amigo Irá a buscar a la mujer y darle el cabrito que le había prometido. Ahora sí va a cumplir, ¿verdad? Pues si lo tienen con la mano de puerquito atrás, pues claro que va a cumplir, pues si tiene sus prendas importantes. Entonces dice, ándale, ve, llévale el cabrito, no vaya a ser que no, ya no los pueda recuperar. Y entonces yo me imagino a Irá, pero ¿cómo, Judá? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Sí, bueno, no la encuentran, y para no hacer escándalo y exponerse al ridículo, así deja el asunto Judá. O sea, como que dijo, no, cuando todo el mundo sepa lo que di a cambio por un ratito, o sea, voy a hacer el ridículo ante todo el pueblo, ¿no? Entonces, esto está en Génesis 38, del 20 al 23. Y cuando Tamar se da cuenta que está embarazada, al pasar la semana se da cuenta que está embarazada, yo nada más quisiera pensar, primero, cómo se sintió. O sea, la alegría más grande. O sea, está embarazada, está esperando un hijo, el hijo de la ilusión, el hijo de la esperanza, el hijo por quien tanto ha esperado. Pero a la vez dice, ¿y si se dan cuenta? Antes me va la vida, y junto con mi vida va la del bebé que estoy esperando. Entonces, para ella era como emociones encontradas, pero podía más el deseo de ser madre
y levantar esa herencia para él o su esposo, como quiera que haya sido, pero era su esposo, que el hecho de el temor, o sea, imagínate, hasta su mismo papá la podía mandar a apedrear, sus hermanos. Entonces, ella se da cuenta que está embarazada. Y luego toda la familia se da cuenta, porque ya no podía ocultarlo por más tiempo. Se da cuenta. Entonces papá dice, ¿pero qué has hecho? Yo me imagino que hasta la golpearon, o ve tú a saber qué pasó con ella, porque no creo que lo hayan tomado de una forma ligera. Pues, ¿qué anduviste de cascos ligeros? O sea, ¿por qué haces esto? Y entonces quizá el papá quiso tomar ahí acción, pero ella le dijo, a ver, momento, no te toca a ti, le toca al padre de mi hijo, pero ella no decía quién era el padre de su hijo. Entonces, pues para que lo apedrearan también, y ella también, porque estaba en cierta forma guardando el honor de Judá y dándole la pauta para que él dijera, bueno, a ver si ahora sí hacía lo que tenía que hacer Judá. Entonces, cuando van y le dicen a Judá, oye, tu nuera está embarazada. Ah, pues ahora sí. Entonces, ahora sí le salió la autojusticia y dijo, sáquenla y quémenla. O sea, ni siquiera apedréenla, sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Imagínense, Judá, yo creo que se le fue la sangre a los pies y se recordó lo que había pasado hace unos meses y yo me imagino que para él fue así como un golpe, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? No le hice justicia y ella tomó la justicia en sus manos. Ahora, Judá era viudo, o sea, no tenía esposa, Judá era viudo y ella era viuda, pero era su suegro. Tamar no expone a Judá, o sea, no dice, papá, no me hagan nada, mira, aquí está, es todo esto que tengo aquí es de Judá. No, ella le da a él la oportunidad de que ahora sí haga lo correcto y ahora sí diga, pues, qué es lo que sucedió. Judá la había atormentado al no haberla protegido, al haberla devuelto. Era un tormento para ella y sin embargo ella no lo está delatando. Podemos pensar que quizá ella ya lo había perdonado, y más porque ella fue causa de lo que él incurrió. Pero si ella ya perdonó todo lo que su suegro hizo, entonces ella se estaba liberando de estar con ese rencor, con ese resentimiento hacia este hombre. Y lo demuestra al grado, pues, que estuvo dispuesta a estar con él. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios, a través de su gracia salvadora, nos perdona a nosotros. De tal manera que a Él no le importa dónde tú hayas estado y qué hayas hecho, y Él tiene dispuesto ese perdón para ti. Cuando el pecado de Judá queda expuesto, Él reconoce su pecado. O sea, le llega el momento a Judá de ahora sí de reivindicarse y de que todo lo malo que había hecho, hacer las cosas ahora de manera diferente. Permitió que le hicieran daño a su hermano José y se amargó. Permitió que esta mujer fuera tratada injustamente. Y entonces dijo, su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá. Y dice ahí que él ya no volvió a acostarse con ella. O sea, ya no es que estaba de acuerdo, ni Dios está de acuerdo en que para lograr un buen fin, no un buen fin como el de la semana pasada, sino para lograr un buen propósito, Dios no está de acuerdo en que nos valgamos de tretas y engaños. Pero finalmente, dentro de su plan, Dios permite eventos y permite cosas, porque finalmente su gracia es más amplia y más extensa
que todo lo que un ser humano pueda hacer. Entonces, aquí Judá se ve que reconoce y dice, es que yo le he tratado injustamente y ella fue más justa. O sea, ella quiere construir mi casa con hijos y está asombrado del comportamiento de Tamar. Entonces resulta que cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, resultó que tenía mellizos, no era uno, eran dos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano y la partera, para distinguirlo, le ató un listoncito color rojo o color de grana para distinguir que él salía primero, supuestamente, porque sacó la manita, ¿verdad? Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Y entonces la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado a la mano y lo llamaron Sera. O sea, ni siquiera, aquí los eventos no se dan de la manera esperada. Aquí hasta en esto se ve. O sea, no le da a Dios un hijo a Tamar, le da dos, porque ya no va a volver a tener ella. ¿No ven que ya Judá ya no va a estar con ella como esposo? Igual ella ya tiene su lugar dentro de la dinastía y a lo mejor ella llegó a esa casa otra vez con Judá y empezó a tomar las riendas de ese hogar como si fuera la primera esposa, ¿verdad? Y ya tenía entonces su par de gemelos. Entonces imagínense, a lo mejor quizá ella decía, el Dios de Judá me concedió gemelos, o sea, me concedió dos hijos. Y a lo mejor en su interior ella decía, ya me perdonó lo que yo hice. Y me está dando dos hijos para levantar linaje de esta casa. ¿Por qué está este suceso en la Biblia? Muchos de ustedes, como ya saben, resulta que Fares llega a ser parte de la genealogía de Jesús. O sea, Dios se valió de esto malo para de ahí sacar el mayor acontecimiento en la historia de toda la humanidad, que su hijo viniera a tomar forma humana en este linaje. Acuérdense que después en los profetas dice que se le llama a Jesús el león de Judá, ¿sí o no? León de Judá, porque viene de esta tribu, dice aquí en Mateo 1:3, Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Y uno pensaría, en la genealogía pues se va a mencionar a Rebeca, se va a mencionar a... No, mencionan a Tamar en la genealogía de Jesús, es de las pocas mujeres mencionadas en toda la genealogía. Obviamente pues mujeres tuvieron que dar a luz a los hijos, pero acuérdense que el linaje se preservaba por la línea del varón. Entonces, a Tamar fue mencionada en esta genealogía, en Mateo 1:3. Pues qué hermosa historia, ¿no? O sea, aquí cualquier película y cualquier novela a veces se queda chiquito. Como decía mi papá, la realidad supera la ficción. Y cómo vemos toda esta serie de eventos que dices tú, en eso en la Biblia, que ahí hay engaño, prostitución, incesto. Bueno, ¿por qué está eso en la Biblia? Pues para mostrarnos unas lecciones. Hay muchas lecciones, pero en esta ocasión yo voy a dar nada más 19 lecciones que podemos crear. 3 lecciones que podemos aprender de esta historia. Primero, la primera lección es que la gracia nunca es acerca de nosotros, siempre es acerca de Dios. No se trata de nosotros, se trata del plan que Dios tiene para nuestra vida, del plan mayor que tiene para toda la humanidad. Y como humanos muchas veces, cuando estamos en medio de un problema, nos sentimos atrapados y sentimos que
a lo mejor no va a haber solución, o por qué Dios permite que yo estoy sufriendo esto en este momento, o por qué no nada más no hay ningún problema, me llegaron 2, 3, 4 y me siento atrapada, me siento copado, por todas partes me llega, ¿sí? Pues como dicen, ya no siento lo duro sino lo tupido, por esta razón, porque no es acerca de nosotros, es acerca de Dios, del plan mayor que tiene Dios para la vida de cada uno de nosotros. Judá y Tamar actuaron de acuerdo a sus propios intereses, ¿verdad? Cada quien iba por lo suyo. Judá, por no querer soltar el hijo, porque dijo, se me va a morir mi hijo también. Y yo pienso que hasta Selá tenía miedo, decía, ay no, o sea, como ya se murieron mis 2 hermanos y luego todavía yo. Ellos actuaron conforme a sus propios intereses, pero Dios acomodó todas las cosas y todas las circunstancias para su gloria, para su gloria. O sea, no importó, cuando nosotros pecamos, el pecado no se va limpio, pues es pecado, hasta el pecado yo creo que su nombre en timbuktuano debe ser suciedad. Cuando nosotros pecamos, hay consecuencias, y esas no pasan desapercibidas. Sufrimos nosotros y sufren los que están a nuestro alrededor y quién sabe quién más con nuestro pecado. Eso sí, ahí está, no lo negamos. Pero la gracia de Dios está sobre todas esas cosas, sobre todas esas cosas. Puedo pensar, ¿por qué Dios le acortó la vida a él y a Onán? ¿Quién sabe? Pero quizá una respuesta sea de que ellos perseveraban en su maldad. Y aquí estamos viendo que Judá pecó, mas no perseveró en su maldad, o en su pecado más bien. Tamar también hizo algo que no era correcto, pero no perseveró en eso, aunque sus motivos eran correctos, pero no hizo algo correcto, y sin embargo, Dios ahí está bendiciendo. Y obviamente sufriendo ellos las consecuencias, ¿verdad? Dios decide bendecirnos a pesar de nuestro pecado para mostrar la extensión de su gracia. Aquí tenemos esto en Romanos 22, 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? O sea, Dios soporta con paciencia nuestras faltas. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esta gloria? O sea, ya Dios tenía preparada la forma como iba a tomar forma humana el Verbo. Ya tenía Él dispuesto. Que pasaron estas cosas, no creo que sea como Dios lo hubiera querido, porque Dios no se vale del engaño ni nada para lograr sus fines. Pero sin embargo, Él, soberano sobre todo, aún usa estos errores para hacer su voluntad y para hacer que su plan se cumpla. Tamar fue escogida para ir más allá. Ella veía su presente, ella quería tener un hijo para que viera por ella y quería tener descendencia para su esposo muerto. Pero en la primera página del Nuevo Testamento, más de 2000 años después, Tamar, aquella que fue olvidada por Judá, será para siempre recordada. El hijo de Tamar es antepasado de David, y esa mujer tan sufrida, a quien su suegro negó su derecho, es incluida en la genealogía de Jesús, ¿verdad? Ya había hablado de esto, y que es de las pocas mujeres mencionadas ahí en la genealogía. El segundo punto acerca de la gracia es que la gracia toma nuestros más grandes errores y los hace ingredientes de las mayores bendiciones. ¿Lo voy a repetir? La gracia toma nuestros más grandes errores y los hace ingredientes de las más grandes bendiciones. Vamos a recordar los grandes errores de Judá. Primero, ayuda a vender a José su hermano. Y eso es de los que sabemos, ¿verdad? Hace amistades y se casa con una cananita.
rompe toda la tradición, descuida su obligación para con su nuera e incurre en inmoralidad sexual. Hasta ahí, ese es el Judá que estaba sufriendo, viviendo las consecuencias de sus acciones. Y cuando ocurre este evento, cuando le cae de golpe su error, cuando choca de pared así con lo que sucedió, lo que ocasionaron todas sus maldades, empieza un proceso de transformación en Judá. Judá es transformado en un hombre paciente e interesado por los demás. ¿Cómo sabemos esto? Porque más adelante, después de este capítulo 38, y donde se narra toda la historia de José, que ustedes ya conocen, donde José cae en prisión y luego es elevado a una de las posiciones más altas junto al faraón, y entonces cuando ocurre toda esta sequía y que vienen por la hambruna, viene todo el pueblo de Israel, viene a Egipto, y entonces José conoce a sus hermanos, pero ellos no le reconocen a él, y le hicieron como con Tamar, ¿verdad? Ya ni lo hacían en el mundo. Y entonces cuando José les dice, bueno, vayan a su casa, pero déjenme en garantía a su hermano Benjamín, déjenmelo aquí en garantía, ¿qué dice Judá? No, como si no, mi papá ha sufrido por años por la muerte de José, y todavía pierde a Benjamín, se nos muere. Dijo, no, a Benjamín no, por favor, mi papá ha sufrido mucho, yo me quedo, pero mi hermano no. Entonces aquí es como ya sabemos que Judá empieza a ser transformado en un hombre diferente. Dice aquí, en un hombre paciente e interesado en los demás. Ya no volvió a cometer el mismo error de dejar a su hermano desamparado, de dejar a alguien desamparado, ya no. Jacob lo bendice con la promesa que será líder de sus hermanos, no Rubén, el mayor, Judá. Y así se están cumpliendo las profecías, ¿verdad? Judá no quedó atado a la oscuridad de su pecado. Todos los que estamos aquí hemos pecado, así lo dice la palabra de Dios, y yo creo que lo sabemos. Si alguna vez tú has hecho algo de lo cual todavía te sientes avergonzado y dices, sí, Dios me perdonó, pero si tú lo sigues recordando, es que tú ni siquiera te has perdonado a ti mismo. Aquí Judá ya no quedó atado a la oscuridad de su pecado, porque eso te paraliza, eso te hace sentir remordimiento y no produce el cambio que Dios desearía producir en tu vida. Pero necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, y cada quien podrá ver en su interior. Y si tú todavía estás recordando aquel evento, aquella situación en la que pecaste, pero te sigue doliendo, entonces es que tú no estás experimentando la gracia salvadora y perdonadora de Dios. La gracia de Dios levantó a Judá y proveyó el linaje de Cristo. Y aquí, si Dios usó a Judá y a Tamar, que habían pecado, también puede usarnos a nosotros. La gracia nos eleva por encima de nuestros pecados. Eso sí, no nos vamos limpios, la carga de sufrimiento ahí va a estar, o hasta cierto tiempo, pero la gracia te hace libre para entonces sí hacer lo que Dios tiene planeado para ti. Y la tercera lección: la gracia convierte a personas que fallan en personas victoriosas, no por sus méritos, por los méritos de Jesús. Nos convierte en personas victoriosas, nos limpia, nos lava. Si tú vienes de una familia disfuncional, que tu papá tomaba, que los dejó, que los golpeaba a tu mamá, si tu mamá no te hacía caso, sí, eso es el pasado, eso pertenece al pasado. Tu presente es ahora. Judá estaba tan consternado por el error que había cometido, que se comprometió a seguir los caminos de Dios,
desde ese momento en adelante. No dice que era perfecto, pero él tenía ese compromiso de hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y si tú cuando pecas te escondes, como es lo natural, entonces es que uno vive en el legalismo. Pero si cuando yo peco corro a los brazos de mi Padre, entonces estoy viviendo la gracia. Porque si yo corro a los brazos de mi Padre, me va a perdonar, me va a limpiar y me va a elevar por encima de todos mis errores. Nunca es tarde para volver nuestro corazón a Dios. Y Él va a usar a cualquier persona que hayamos pecado, porque después de todo, cada persona que Dios usa es un pecador salvado por su gracia. Un poco borrosa la lámina, pero en Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No es de nosotros, no se trata de nosotros ni acerca de nosotros. Es un don de Dios que ofrece libremente para cada persona. La gracia del perdón no va a cambiar el pasado, no va a cambiar lo que hicimos, pero sí va a cambiar nuestro futuro. Si tu vida ahora es un desastre, aunque tú ya hayas oído del Señor y todo, pero ahorita estás experimentando que tu vida es un desastre, que tienes problemas por todas partes, Dios puede ser el centro de tu vida ahora. Y Él va a tomar esas áreas, las va a limpiar y vas a ser restaurado si vienes a Él. Así que Dios se complace en mostrar su gracia. La mostró en esta historia, que es una historia real, con Tamar y con Judá. Los levantó, los elevó encima de los errores que cometieron, pero no los dejó ahí. Los sacó para que hicieran algo diferente. Y es lo que Dios hace con nuestra vida. Así que, hermanos, no nos desanimemos cuando pecamos, porque aunque estemos en Cristo, seguimos siendo humanos y pecamos. Que Dios nos ayude para que cuando pequemos volvamos rápidamente a nuestro Padre y pidamos perdón también a los que hayamos dañado. Así que espero que haya sido una historia que realmente nos deja algo. Y ahora sí, dice uno, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, para instruirnos en justicia, y es el caso de esta historia. Así que vamos a orar, hermanos. Precioso Dios, qué agradecidos nos sentimos en esta mañana, Señor, porque podemos ver una vez más tu gracia que salva, tu gracia que es misericordia, nos habla de tu carácter, Señor. Y mediante la lectura de esta historia, Señor, nosotros podemos conocer más acerca de tu carácter, que eres justo, pero que también estás lleno de misericordia, Señor, y que no nos has tratado conforme a nuestras iniquidades, sino que nos has cubierto nuestros pecados, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, cuando pequemos, vengamos a ti, Dios, y que tú nos ayudes para tener ese compromiso, Señor, de no pecar más, porque tu gracia, Señor, ha tenido un alto precio, Padre, la vida preciosa de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a sentirnos libres para servirte, libres para amarte, libres para hacer aquello que tú has planeado para nosotros, Señor. A que nosotros deseemos, anhelemos, Señor, estar alineados con los propósitos que tú tengas, Señor, y que no permitamos que las tentaciones y otras cosas en nuestra vida nos desvíen de ese plan, Señor. Ayúdanos a proseguir a la meta que tú nos has puesto, Dios. Y gracias sobre todo, gracias por perdonarnos y gracias por amarnos, gracias por estar ahí aún cuando estamos pecando, Señor, siempre deseando que volteemos nuestro rostro hacia ti, Dios. Perdónanos, Padre, te bendecimos, te amamos y te alabamos, Señor. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.